Y nosotros vamos a meditar un tema difícil, lo reconozco, y sobre todo cuando nuestro corazón no está dispuesto. Mire, le voy a decir algo importante. Hay temas de la Biblia, hay verdades bíblicas que si nuestro corazón no se dispone, no se humilla y lo acepta y lo reconoce, jamás va a entrar a nuestro entendimiento. Nunca los vamos a comprender porque no nos agrada. Entonces hay verdades que son dolorosas, hay verdades que son difíciles de asimilar, que van en contra de todo lo que hemos aprendido desde nuestra infancia. Y la primera reacción es rechazarlas. Bloqueamos nuestra mente y ya no las recibimos. Pero ante la palabra de Dios lo mejor es meditarla, digerirla despacio y dejar que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve a reconocer si es o no es verdad y si es o no es beneficioso para nosotros. Si viene de la palabra de Dios, todo es beneficioso. Eso es indudable. Pregunta para todos. ¿Ha sufrido usted alguna vez? ¿Ha pasado épocas de sufrimiento en su vida? ¿Sí? No le voy a preguntar si está sufriendo ahorita porque algunos van a levantar la mano. Desde que el hombre pecó, el sufrimiento entró al mundo y no se puede evitar el sufrimiento. El sufrimiento afecta por igual a cristianos, a no cristianos, a hijos de Dios, inconversos, a fieles creyentes o a ateos consumados. El sufrimiento es general, es producto del pecado y en un mundo de pecado el sufrimiento es la norma, es lo normal. Algunas personas hoy, queriendo desmeritar a Dios, queriendo quitarle honra a Dios, dicen: ¿cómo un Dios bueno, un Dios santo, un Dios amoroso como el que los evangélicos predican puede permitir el sufrimiento en el mundo? Y honestamente hasta nosotros los cristianos decimos: pero si es que Dios es tan poderoso que Él puede quitar el sufrimiento en un abrir y cerrar de ojos. Solo con mover su mano, tronar sus dedos, parpadear, Dios puede desaparecer. Gracias. Dios puede desaparecer el sufrimiento y tiene razón, pero no lo va a hacer. El Señor decide mejor mostrar su poder tomando el sufrimiento y usándolo para un beneficio, usándolo para un propósito superior. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar del sufrimiento. Normalmente nosotros asociamos servir al Señor, realizar una tarea para el Señor, algo que lo honre y que sea de beneficio para su pueblo. Siempre lo relacionamos con que va a venir una bendición a cambio, algo bueno va a venir a cambio. Pero hay ocasiones cuando el servir al Señor lo único que trae es dificultad y sufrimiento. Y allí es donde ya no cuadra, ya no encaja con la idea que nosotros tenemos, que nos han enseñado que servir a Dios en respuesta, en regalo, en recompensa, Dios te va a arreglar toda la vida. Y si bien es cierto, muchas áreas de la vida nuestra se ordenan al venir a Cristo, pero hay otras áreas en las que en lugar de ordenarse, viene mayor sufrimiento. Jesucristo dijo, no lo digo yo, lo dijo el Señor: yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido, dijo el Señor, a poner en disensión, gracias, en pleito iba a decir yo, pero no, muy disensión. A poner en disensión, en conflicto a la madre contra la hija, a la nuera contra la suegra, al hijo contra los padres o a los padres contra el hijo. Y los enemigos del hombre, dijo el Señor, serán los de su propia casa. Y esa es la parte que nosotros, mire, agarramos la Biblia, cortamos ese pedacito y lo pasamos a las últimas páginas y ya no lo volvemos a tocar. Nos quedamos en aquello de que
de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y lo tergiversamos, lo torcemos. Citamos también todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y buscamos la parte más bonita de los pasajes y nos nutrimos con eso. Pero aquellas partes que son también esenciales, vitales y útiles, las dejamos de lado. El sufrimiento es un tema nada agradable. Hablar de sufrir no es algo que nos emocione, no es algo que nos alegre el día, al contrario. Sobre todo si usted ha pasado o está pasando sufrimientos graves, grandes. El sufrimiento es un tema que evitamos hablar. Intentamos evitarlo al no mencionarlo. Es como hablar de la muerte. Alguien dice, no hay que hablar de la muerte porque es llamarla. Imagínense que hablar de la muerte se llamara. No, hombre, hermano. Esas son historias que nos contaban nuestros antepasados. No, pero no porque no hablemos del sufrimiento quiere decir que lo vamos a evitar. Mire, es mejor reconocer de dónde viene, su origen, y cuál es también su causa y cuál es su propósito. Hoy vamos a ver por lo menos 3 propósitos para el sufrimiento. Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los hijos de Dios. 3 propósitos para el sufrimiento. Hay muchos más y de cada uno podríamos hablar muchísimo, pero los más importantes es con lo que quiero que usted se quede en esta noche. Para que cuando le toque sufrir, no digo por sí sufre, no, para cuando sufra, usted va a saber que es por lo menos por una causa, y usted va a saber cuál es, la va a poder identificar. A veces pensamos que las bendiciones de Dios solo pueden venir en forma de cosas agradables, cosas alegres, cosas beneficiosas, divertidas, disfrutables, y creemos que Dios bendice solo así. Decimos, Dios me está bendiciendo mucho. Cuando nos suben el sueldo, cuando algo bueno pasa y todo sale como yo espero, decimos, Dios me está bendiciendo mucho. Pero nunca nadie he oído yo decir, Dios me está bendiciendo con el sufrimiento. La Biblia no dice que las bendiciones de Dios vengan solo de forma agradable, para nada. Los grandes hombres de Dios del tiempo bíblico atravesaron momentos difíciles cuando mejor era su comunión con Dios. Cuando más bien estaban en su relación con Dios fue cuando experimentaron las peores pruebas, las más dolorosas, las más difíciles. Y esto no lo digo para que usted tenga miedo ya de acercarse al Señor. Yo he oído decir también, algunos hermanos bien intencionados dicen, no, yo no oro mucho porque el diablo se enoja. Y cuando yo más oro, más el diablo me ataca. Hermanos, eso no es así. Esa es otra leyenda urbana que se cuela entre las iglesias. Mire, cuanto más cerca usted está del Señor, mire, menos lo puede atacar el diablo. Menos. Ahora, lo que sucede es que su fe, cada vez que aumenta, va siendo probada y usted va aumentando, fortaleciendo, edificando su fe. Hay propósito en el sufrimiento. Uno de ellos, y quizá el más importante, es el crecimiento personal, el crecimiento espiritual personal. Nosotros pedimos, muy válido, fortaleza espiritual. Y cuando usted pide fortaleza espiritual, déjeme decirle que una de las maneras favoritas de Dios, si lo puedo decir así, para darnos fortaleza, para hacernos crecer espiritualmente, es a través de un poco de sufrimiento, un poco de dolor. Qué bonito, amén, amén. El sufrimiento tiene propósito. El principal es el crecimiento personal suyo y el de los demás. Cuando usted atraviesa momentos de dolor, de sufrimiento, usted crece espiritualmente y ayuda al crecimiento de las personas que están alrededor suyo también. ¿De qué manera? Bueno, si somos honestos y hoy usted mira hacia atrás, especialmente los que tenemos mayor edad, si usted mira hacia atrás con los ojos puestos en el Señor, en su palabra, mira hacia atrás, usted se va a dar cuenta que esos momentos de sufrimiento del pasado hicieron al Hijo de Dios que usted es hoy.
al hombre y la mujer de Dios que usted es hoy. Fue edificado en el sufrimiento, fraguado en el sufrimiento. Usted fue fundido en el sufrimiento. Usted fue fortalecido, endurecido en el sufrimiento para hacer lo que usted es hoy. Todos conocemos la historia de Job, amén. ¿Todos? ¿Hay alguien que no la conozca? Si no la conoce, la narramos toda. No, bueno. Vamos a ir rápido entonces. Job 1:1. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Amén. Lea conmigo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo era? Dice, perfecto y recto. Mire, hermano, que la Biblia llame a un hombre perfecto y recto. ¿Qué cree usted? Exageración. Es porque un hombre es de verdad perfecto. Porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, no le va a dar ese calificativo a alguien que no sea menos que perfecto y recto. Y luego dice más, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios mío, si solo a Cristo se puede describir de esta manera. Pero la Biblia describe a Job como un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. No, hombre, alguien a quien todo le sale bien, según el criterio nuestro. Alguien a quien Dios va a bendecir porque es un hombre que merece bendición. Pero la forma como lo describe no fue obstáculo para que le sobreviniera una serie de tragedias indescriptibles y sin explicación alguna, sin que él recibiera ningún tipo de explicación de lo sucedido. A él empezaron por robarle sus ganados, destruirle sus bienes, le matan sus hijos, 10 por cierto, y todo eso en un solo día, hermano. Se quedó en la ruina, en la calle, de ser un hombre rico, muy rico. En un día pierde toda su riqueza, en un día pierde toda su familia. Y dice la Escritura, allí mismo en Job, que él no pensó por ni un momento en que Dios fuera el culpable. Perdió sus bienes, su ganado, perdió a sus hijos, una enfermedad atacó su cuerpo y nos quedamos nosotros con una pregunta en el aire. Y muchos hombres a lo largo de la historia han atacado o se han atrevido a acusar a Dios de injusto al leer este pasaje. Se han atrevido a acusar a Dios de injusticia por permitir que a un hombre perfecto, a un hombre recto, a un hombre que le teme, a un hombre que se aparta del mal, le pasen todas estas cosas. Yo personalmente, yo creo aquel versículo precioso que dice que Dios honra a los que le honran. Está escrito, hermano. Pero me da problema ponerlo al lado de este pasaje. Y entonces, la mente humana dice, pero es que no entiendo. ¿Cómo es que Dios honra a los que le honran y a un hombre perfecto y recto que le teme y que se aparta del mal le pasan toda una serie de calamidades en un solo instante? Si alguien merecía estar libre de problemas, hermano, era Job. Si alguien merecía por su fe, por su fidelidad, por su temor de Dios, si alguien merecía por su justicia y rectitud ser apartado de los problemas, era Job. Sin embargo, le faltaba la prueba más grande. Pocos hombres en la historia han tenido una fidelidad a Dios comparada con la del apóstol Pablo. Pocos hombres en la historia
han sido tan fieles a Dios como el apóstol Pablo. Otro hombre que, si usted le busca defectos después de convertido a Cristo, usted muy difícilmente le va a encontrar un defecto. Busque espiritualmente, busquen el perfil de Pablo en la Biblia y usted no va a encontrar un defecto en él. Otro al que fácilmente se le aplica la descripción de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pablo encaja ahí a la perfección también. Y uno dirá, bueno, entonces a Pablo, ese hombre no sabía lo que era sufrir, porque Dios lo debió haber tratado como su niño bonito. Pero, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? Pocos hombres también han sufrido lo que él sufrió. Así como fue de grande su consagración, incomparable su consagración, así fue incomparable también su sufrimiento. Y las cosas que él padeció por el evangelio de Cristo. Sin perder la confianza en los propósitos de Dios, obviamente. Muchos hombres han padecido similar a Pablo, pero ellos fracasan, naufragan en su fe cuando les empiezan a suceder estos problemas. Veamos un ejemplo rápido, Hechos 16. Vaya al libro de Hechos, capítulo 16, y busca el versículo 11 y 12. Hechos 16, 11 y 12. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, dice el 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Qué cree usted que Pablo estaba haciendo en Filipos? ¿De vacaciones? ¿Será que fue a los centros comerciales? Él fue a predicar, en primer lugar. Él fue a predicar el evangelio. Y por andar predicando, lo tomaron prisionero. Mire lo que dice el 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas por andar predicando. Después de haberles azotado, 23, mucho, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y el último. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La sociedad nos ha condicionado a pensar que si haces algo bueno vas a recibir. Algunos hasta le llaman la ley del karma. Y yo sé que algunos creen en eso. Que creen que si usted hace algo bueno le va a regresar. Y si usted hace algo malo va a recibir. Pues esa famosa ley del karma no se aplicó a Pablo. No se aplicó a Job. No se aplicó a Jesús. Porque nadie ha hecho más bien que estos hombres. Nadie fue más recto que estos hombres. Y nadie sufrió más que estos hombres también. Si esa ley del karma fuera cierta, a estos hombres les habría salido todo a las mil maravillas, a la perfección. Sin embargo, ellos sufrieron y sufrieron mucho. Pero también nosotros creemos que si hacemos algo bueno para Dios, Él te va a dar algo agradable a cambio. Y entonces casi que creemos que hacemos a Dios deudor nuestro. Señor, acuérdate que yo ya diezmé y ofrendé. Ahora espero un aumento de sueldo en los próximos meses, Señor. Señor, acuérdate que yo ya fui a la iglesia varias veces, entonces ahora arréglame mi vida. Señor, acuérdate que estoy orando y ayunando, mándame mi esposa, Señor. ¿No se identifica con eso usted? Señor, yo ya fui 3 domingos seguidos. Ya con eso me merezco, Señor, algo. Que me saque la lotería siquiera. Pablo y Silas predicaron el evangelio y como resultado fueron azotados. Por hacer lo bueno, por ir y predicar el evangelio. Resultado, azotes. Y luego prisión. Y cuando estaban allá, mire, cualquiera de nosotros se resiente contra Dios.
Cualquier persona normal se resiente contra Dios. ¿Cómo es que Dios no me guarda de los azotes si estoy predicando su nombre y por predicar su nombre me azotan y luego me encierran en un calabozo? Pero ¿sabe qué hicieron Pablo y Silas? Dice el 25. A medianoche orando, dando gracias, y cantaban himnos a Dios. Nosotros cantamos cuando venimos a la oración el día lunes aquí. Entre oración y oración elevamos cantos. Pero si estuviéramos con la espalda rajada de latigazos y con los pies encadenados y las manos atadas, yo le aseguro que no cantaríamos. Probablemente lloráramos, sí. Pero estos hombres orando, cantando, con la espalda partida por el látigo, ellos le daban gracias a Dios. ¿Qué tipo de gente es esta, hermano? ¿Qué tipo de cristianos son estos? Que el sufrimiento, lejos de asustarlos, el sufrimiento, lejos de bajarles la fe, se las acrecienta. ¿Qué tipo de gente es esta que lejos de bajar su moral, en lugar de disminuir su devoción, más cantan y más adoran cuanto más los maltratan? ¿Qué raza de cristiano es esta? ¿Será una raza que no conocemos nosotros? Porque a nosotros nos han enseñado que prosperidad y dinero y abundancia, y muchos venimos a Cristo por eso. Señor, ¿y ahora dónde están mis miles y mis millones? Dijo un predicador de Miami la vez pasada. Señor, yo he sido fiel, ahora ¿dónde están mis millones? Una arrogancia, hermano, un desconocimiento total del carácter santo, bueno, justo, recto, perfecto de nuestro Dios. En el caso de Job, cuando su prueba terminó, él no recibió una explicación. Mire, Dios no está en la obligación de explicarnos la causa o razón del sufrimiento. Él no llamó a Job y le dijo: mira, Jobcito, perdóname por haberte tratado así, por haber dejado que Satanás te hiciera todo eso. Mira, I'm so sorry. Dios no va a hacer eso, porque Él es el creador, Él es el soberano. Y nosotros somos la criatura. Dice Pablo, ¿le va a decir el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? No. Entonces Job nunca recibió una explicación de por qué su sufrimiento. Pero mire, su fe fue lo primero que se mantuvo firme. El día en que a él le quitaron sus bienes, sus posesiones, le robaron sus posesiones, le quemaron su ganado, le mataron a sus criados. Vuelva a Job. Vamos de regreso a Job. El día que él perdió todo, mire lo que dice Job 1:20. En el 20, entonces Job se levantó cuando supo que había perdido todo el ganado, cuando supo que se había quedado sin criados. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué clase de gente es esa? ¿De qué están hechos? ¿Es que a esta gente no le duele? ¿O son masoquistas? De aquella gente que le da placer el dolor. ¿Qué son? ¿Dónde los hacen? ¿Dónde se compra esa fe? ¿Cómo se produce? Adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová me dio y Jehová me quitó. Él tiene la autoridad, Él manda, Él hace como Él quiere. Pero para llegar a tener esa convicción, hermano, usted tiene que ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted va a tener esa convicción. Esa convicción no se produce, hermano, en la dejadez, no se produce en la indiferencia, no se produce en el orgullo, en la altanería. Esta fe se produce en la convicción real de que Dios es soberano. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó. 22. En todo esto no pecó Job,
ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vaya al 7 y 10, Job 2, 7 al 10. Job capítulo 2, versículos 7 al 10. Entonces salió Satanás, ya que le había quitado todo. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Esa mujer era como nosotros. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿ya para qué vives? Ya te quitó todo. Te dejó sin dinero, te dejó sin hijos, te dejó sin salud, ya estás mejor muerto. Si ese Dios no te pudo guardar cuando estabas vivo, si ese Dios no fue capaz de mantenerte tus posesiones, si ese Dios no fue capaz de proteger a tus hijos, maldícelo, te mueres y se acabó. Vamos a hacer, ¿quién es el team mujer de Job? Versículo 10. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Jehová o de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? O sea, somos tan arruinados, tan inútiles, tan sin fe, que vamos a abrir los brazos a recibir solo lo bueno. Pero cuando Dios decide escarmentarnos y darnos un sufrimiento para hacernos crecer espiritualmente, ¿vamos a renegar de Él y no lo vamos a recibir? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, se mantuvo en silencio. Pero como Dios es bueno, finalmente al final de todo esto, al final de la historia, Job comprendió que había conocido a Dios más íntimamente. Hermano, conocer a Dios. ¿Cuánto invertimos nosotros para conocer a Dios? ¿Cuál es nuestra inversión? ¿Cuánto gastamos nosotros mensualmente en conocer a Dios? Gastar económicamente, dinero, money. ¿Cuánto gastamos de nuestro tiempo mensualmente? No, mucho mes, semanalmente. ¿Cuánto gastamos por semana para conocer a Dios? ¿Económicamente? ¿Físicamente de nuestro tiempo? ¿Cuánto de nuestro cerebro gastamos por semana en conocer a Dios? Pero Job al final comprendió que ahora tenía un conocimiento más íntimo de Dios. Job 42, 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento. Hermano, si Job no había hecho nada malo, pero él está aquí diciendo: me arrepiento, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Job está reconociendo que él solo sabía de Dios lo que le habían contado. Él solo tenía un conocimiento teórico de Dios. Por eso yo siempre, hermano, siempre le voy a hacer hincapié desde el púlpito: no se quede con lo que le decimos desde el púlpito los predicadores. No vaya a ser usted como Job, que de oídas oiga a Dios. Lo que me dijeron de Dios es lo que yo repito. No, experiméntelo, compruébelo, corrobórelo usted personalmente. Usted tiene Biblia, ¿no? En el teléfono, en papel, pero tiene Biblia. Corrobórelo para que no vaya a decir algo, a repetirlo de oídas. Porque así dijo el ministro, porque así dijo el pastor, porque así dijo el maestro, porque así lo oí en YouTube. No, experiméntelo.
Mire, con Dios no vale aquello de que de la información que le pasa de otro. Esa es solo una guía, hermano, para que usted haga su propia relación con Dios, la edifique en base a lo que le han contado del Señor, pero usted vaya y busque su propia información. Job reconoció que lo que él sabía de Dios era lo que le habían contado. Y dijo, pero ahora, después de aquel sufrimiento, después de los años que pasó enfermo, después de haber perdido todo, después de haber perdido a sus hijos, ahora mis ojos te pueden ver claramente. Ahora mis ojos te ven. En el caso de Pablo, hay otro motivo aquí. Job creció espiritualmente. Él creció. Luego tuvo 10 hijos, usted sabe la historia, tuvo otros 10 hijos. Y estos hijos ya conocieron más del Señor que los primeros. En el caso de Pablo, sus tribulaciones eran todas para beneficio de su ministerio, como él lo declaró. Filipenses 1:12 al 14. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de sus sufrimientos, hablando de las cosas que le habían sido negativas, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En primer lugar, los sufrimientos hacen crecer espiritualmente al cristiano que los sabe soportar. En segundo lugar, las aflicciones de un cristiano edifican la obra en los demás también. Hace que otros cobren valor de testificar el nombre del Señor. Hechos 20. Vamos de nuevo a Hechos. Capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ay, hermano, a nosotros nos dicen que vamos a llegar a un lugar y nos van a meter presos, vamos para otro. No, yo no voy a ir ni loco. Pero Pablo iba para Jerusalén y el Espíritu, oiga, el mismo Espíritu de Dios le está diciendo que en Jerusalén le esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Está conmigo? Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Qué era lo más importante para Pablo? Su ministerio. ¿Dónde está ese tipo de cristianos hoy? Que el ministerio lo es todo, que servir a Cristo lo es todo, que pueda que produzca incomodidad servir a Cristo, pero estoy dispuesto, dice el apóstol, no solo a ser atado, sino aún a morir por Cristo en Jerusalén, dijo después. ¿Qué es lo que no hemos conocido nosotros al día de hoy? La comodidad del primer mundo nos ha hecho apartar la mirada del verdadero galardón. Es que aquí no se sufre. Es que en este país no se sufre. Es que aquí todo es prosperidad. Y si usted no está buscando eso, entonces ya lo ponen aparte. Hacen dos categorías: el exitoso y el perdedor, el loser. Y entonces todos no queremos estar allá en la caja de los perdedores. Queremos estar en la caja de los exitosos. Y si eso implica apartarme del Señor, apartarme de su llamamiento, apartarme de lo que Él quiere que yo haga para Él, no importa. Pablo dice, a mí no me importa el sufrimiento con tal que acabe
mi carrera, con tal que acabe con gozo lo que el Señor me mandó a hacer. O sea, hoy ya Dios no manda a nadie a hacer la obra. Yo le decía, Señor, ¿cómo explico esto? ¿Cómo hago para que me entienda la congregación? Que el sufrimiento no es nuestro enemigo, es nuestro aliado. ¿Sabe que nunca nadie se edificó cuando todo va bien, hermano? Nunca nadie creció espiritualmente ni humanamente. Nadie crece cuando todo va bien. Por eso el Señor sometió a este sufrimiento a Job, a Pablo y a tantos otros, porque de otra manera no hubieran crecido. Hay un estado espiritual en el discípulo verdadero en el que ya no se preocupa de sí mismo, ni de lo que le conviene, o de lo que le favorece, o de lo que le agrada, sino solamente hacer la voluntad de Dios. Y queda aún una tercera razón para explicar el sufrimiento en el mundo. ¿Por qué Dios, aunque tiene poder para evitarlo, lo permite? Juan 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay una tercera razón para el sufrimiento, y es para la gloria de Dios, para que Él manifieste su poder. Algunas personas fueron escogidas para dar gloria al nombre del Señor mediante un don natural o sobrenatural, un don espiritual o un don natural, mediante una habilidad única, un talento natural. Oh, imagínense que Dios nos hubiera dado a escoger cuando nacimos, cuando íbamos a nacer. ¿Quién quiere honrarme siendo el mejor predicador de su generación? Ah, yo, Señor, yo. ¿Quién quiere honrarme siendo el mejor músico de iglesia que se haya visto jamás? Señor, apúntame. ¿Quién quiere tener la mejor voz para alabar? Señor, manos levantadas por todos lados. ¿Quién quiere ser el evangelista más grande que se haya conocido? Me imagino que Billy Graham levantó la mano, porque para mí él ha sido. Pero cuando el Señor dijo: ¿quién quiere ser ciego para mi gloria? ¿Cómo? Nacer ciego para darme gloria. Todos así. O sea, como que no es conmigo. No se oyó. No se oyó, Señor. ¿Cómo dijiste? Sí, ¿quién quiere nacer ciego para darme gloria? Es que mire, cuando dicen quién quiere darme gloria, ocupando lugares de honor, todos corremos a ponernos en primer lugar. Pero a Dios no se le da gloria solo estando al frente. A Dios se le da gloria a veces en el último lugar. ¿Quién quiere ser ciego para mi gloria? ¿Quién quiere nacer con una discapacidad para darme gloria? Algunos fueron escogidos, repito, para darle gloria al nombre del Señor mediante dones únicos, capacidades únicas, habilidades sobrenaturales, el ejercicio de una profesión en particular, un ministerio en la iglesia. Pero algunos pocos son llamados a honrar a Dios llevando cargas imposibles de soportar. Imposibles para la mayoría. Solo son, mire, son personas a las que Dios les da una capacidad sobrenatural para soportar lo que un ser humano normal no podría soportar. Solo un Dios infinitamente grande puede ser adorado por criaturas que viven en medio de grandes aflicciones. Es fácil tener fe cuando todo está bien, pero hay una fe, hermano, que sale de lo común, y es que lo adora en medio de la nada,
cuando no se tiene nada. Cuando no hay honra, cuando no hay honor, cuando no hay reconocimiento, esa fe que se gesta en ese estado, hermano, es una fe preciosa. Es una fe sobrenatural. Romanos 8:28, usted lo conoce de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo explicamos, hermano, el caso de los niños huérfanos en este momento, tanto en Israel como en Irán? ¿Cómo explicamos el sufrimiento de estos niños? ¿Cómo explicamos tantos niños que han quedado huérfanos aquí nomás en la frontera sur de este país? Sur. Aquí nomás en la frontera sur. ¿Cómo explicamos ese sufrimiento? Y muchas veces no vamos a obtener respuesta aquí en la tierra. No habrá. Dios, al igual que a Job, no nos va a llamar a decirnos, mira, discúlpame, Porfirio, por lo que te hice sufrir. Ángel, perdóname por lo que te hice sufrir. Eddie, perdóname, discúlpame. Tengo que explicarte para que no te sientas mal. Dios no nos va a llamar a explicarnos uno por uno por qué sufrimos. Pero Él asegura que un día en su presencia todo va a tener sentido. Usted es hoy lo que es gracias al sufrimiento que ha pasado. Y cuando venga el sufrimiento en el futuro, hermano, Dios sigue siendo Dios. Y Él seguirá estando del lado suyo. Dios sabe que yo haría cualquier cosa por no sufrir, hermano. Pero también Dios sabe que le he rendido mi vida. Y que Él puede tomar control en la forma que Él quiera. Y cuando Dios toma control de algo, hermano, Él no va a venir a darme explicaciones a mí, pero me da una promesa. Apocalipsis 21:4, y con esto cerramos. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa general para todos los que hemos creído en Cristo. El dolor se va a acabar, el sufrimiento va a terminar. Y Dios nos asegura, Dios nos hace la promesa que Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de sus hijos. ¿Qué significa enjugar una lágrima, hermano? Es quitar con una tela absorbente, con algo absorbente, la humedad de las lágrimas en el rostro. El Señor nos garantiza que Él mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. No habrá muerte, ya no hay llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor, se acaba el sufrimiento. Eso sí lo promete el Señor. Un día el sufrimiento se acaba. Y ese día usted mira hacia atrás y va a entender todo, hermano. Nos vamos a ir de esta tierra, muchos de nosotros nos vamos a ir de esta tierra sin obtener la respuesta de por qué vivimos lo que vivimos. Las injusticias que usted ha experimentado, probablemente no tenga la respuesta aquí. He conocido gente, hermano, que se ha apartado del Señor porque el Señor no les ha explicado el sufrimiento que han pasado. Yo los he visto. A mí me han dicho, cara a cara, yo no creo en un Dios que permitió que me pasara esto. Y usted trata de usar un argumento. Y lo primero, no me venga a decir que Dios sabe lo que hace, porque yo no creo en un Dios que hace eso. Y se van. Yo prefiero esperarme. No lo entiendo, Señor, no lo entiendo. Y le voy a dar un consejo. Cuando venga el sufrimiento y no lo entienda, no trate de entenderlo, mejor ofrézcaselo al Señor. Señor, no tengo una respuesta, mi mente humana no lo comprende, no me gusta, pero te ofrezco este sufrimiento y decido creer, decido confiar que tú sabes lo que haces. Usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios, y todo lo que usted vive, hermano, el Señor lo conoce. Y Él está a cargo de usted. Y cuando no entienda algo, usted puede llegar con confianza y decirle, Señor, no entiendo esta situación, pero dame fuerza. El Señor lo va a hacer. Y en el último momento, aunque sea al final de esta era, el Señor va a venir y le va a dejar saber a usted por qué sucedió
ese momento de sufrimiento en su vida. Póngase de pie. Recuerde esto, hermano. A la luz de la eternidad, nuestros años de vida aquí en la tierra no son más que un grano de arena en el inmenso océano de la eternidad. Aunque a usted le parezca que ya sufrió 15 años, 20 años, 30 años, Señor, ya es mucho. Cuando usted esté en la eternidad se va a dar cuenta que 30 años es un suspiro, es nada. Así que permanezca firme, hermano. Yo quisiera decirle que su problema se va a solucionar luego, pero no tenemos una certeza de eso. El tiempo solo Dios lo conoce, Él lo administra. Y si Él decide que esta cruz la llevemos 40 años, 50 años, hagámoslo. Vale la pena. Si el Señor nos ha mandado a hacerlo, vale la pena. El apóstol Pablo se fue de esta tierra sin recibir nada de recompensa. Al contrario, murió como un criminal. Lo decapitaron en Roma, le cortaron la cabeza en Roma como un criminal. En los registros del imperio quedó como un criminal más muerto. Pero en las crónicas del cielo, hermano, en los registros del cielo, es el mayor defensor de la fe que ha existido jamás. Después de Cristo, el hombre más grande que ha habitado en esta tierra, hermano. En la carta a los hebreos dice, de los cuales el mundo no era digno. Hombres que dejaron todo por el Señor. Y usted y yo estamos en esta misma línea, hermano, llamados a hacer lo mismo. No se deje vencer por una dificultad. El sufrimiento toca su puerta. Usted ya sabe que el Señor está en control. Sopórtelo y sopórtelo con paciencia. Y el Señor, si no es aquí, será en la eternidad. Pero el Señor le va a dejar saber la razón por la cual lo permitió. Y yo sé que Dios no se equivoca. Yo sé que Él no comete errores. Padre, en el nombre de Jesús, dándote gracias, mi Señor, porque hay pasajes de tu palabra que son difíciles no solamente de entender, sino de asimilar. Mi mente se niega cuando hablamos del sufrimiento. Mi mente se niega, se cierra y no lo quiere comprender. Pero sé, Señor, que mi mente no domina, mi mente carnal no tiene control, sino mi espíritu. Y mi espíritu se edifica al saber que tú tienes, Señor, un propósito para todo. El Dios soberano que hace como Él quiere puede sacar una bendición enorme del más grande sufrimiento. Yo bendigo, Señor, a las familias presentes en esta noche que han pasado dificultades difíciles de mencionar, que solo recordarlas les causa dolor. O algunos están pasando, Señor, en este momento una carga muy grande. Señor, tú eres bueno y no nos dejarás que seamos tentados o probados más de lo que podemos resistir. Juntamente con la tentación, Señor, darás la salida para que podamos soportar. Así lo dice tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque nos has hecho lo que somos al día de hoy. Y las cosas que van a venir en el futuro, sé que vamos a seguir sufriendo porque seguiremos en este mundo, Señor, hasta el último día de nuestras vidas. Mientras el final de nuestra vida llega, vamos a enfrentar más tipos de sufrimiento en esta tierra. Señor, danos fortaleza cuando eso suceda. Anticipadamente sabemos que nunca nos has dejado y que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a desamparar. Sabemos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de ahí, Señor, ahí está nuestra confianza. De ahí surge nuestra esperanza, de tus promesas. Dame la fuerza para resistir, Señor, cualquier sufrimiento que sobrevenga. Señor, cualquier mal que afecte a los míos, a mi familia, ayúdame a no flaquear, Señor. Ayúdame a mantenerme confiando, como lo hizo Job, como lo hizo Pablo, como lo hizo el hombre ciego de nacimiento que no entendió su propósito en la vida. Pero el hecho de haber nacido ciego era para que tú, Señor, manifestaras tu poder a través de él. Era para glorificar tu nombre que él nació ciego. Todos esos años de ceguera, tú se los recompensaste, mi Señor. No solamente le permitiste ver el sol antes de morir, sino también estoy seguro, mi Dios, estoy confiado, plenamente confiado, que tú también lo recibiste en la eternidad. Estoy seguro que Él se convirtió en ti, que Él creyó en ti como Señor, como Salvador. Así que no solo recibió la visión aquí en la tierra, sino también una entrada amplia a los cielos. Señor, gracias.
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice tu palabra, yo he vencido al mundo. Señor, cuando alguno de mis hermanos, cuando alguno de nosotros tenga que sufrir, ayúdenos a recordar esta enseñanza y saber que hay un propósito y que podamos ofrecerte nuestro sufrimiento como una ofrenda, Señor. Elevarlo a ti, ofrecértelo a ti, y que esto nos dé la fortaleza que necesitamos para atravesar cualquier dificultad, para soportar cualquier dolor, cualquier privación, porque sabemos que todo tiene un propósito al final. Padre mío, gracias. Bendice a tu pueblo presente en esta noche. Mis hermanos que están fuera de la ciudad o fuera del país, Padre, tráelos con bien a su regreso. Mi Dios, que todas las actividades que vamos a realizar en los próximos días sean, Señor, estén amparadas por tu Espíritu Santo. Gracias por las bendiciones que hemos recibido en estos días. Que tu palabra siga abundando, Señor, en nuestro corazón. Que siga dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestras acciones. Ayúdanos a ser dignos representantes tuyos en medio de nuestra generación. Necesitamos, Señor, parecernos cada vez más a estos grandes hombres de fe que vivieron en el pasado. Sus vidas, Señor, nos pueden inspirar a nosotros para ser un reflejo de todas esas maravillas que tú hiciste a través de ellos. Señor, ayúdanos, fortalece nuestra fe, ayúdanos a soportar y danos la paciencia necesaria, Señor, para que podamos llegar firmes hasta el último día, sin dudar, sin claudicar, sin desmayar. Gracias, Padre bueno, muchas gracias. Despídenos en paz de esta reunión. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Que mañana, una vez más, cada uno pueda salir a sus lugares de trabajo con la confianza plena de que estamos en tu mano, Señor, y que nada llega a nuestras vidas sin antes pasar por tu escrutinio, sin que antes tú lo apruebes. Gracias, Padre mío. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros seres queridos, bendice a nuestros hermanos y hermanas de las diferentes iglesias. Que todos, Señor, juntos podamos continuar adorándote en este tiempo, mientras llegue el momento de reunirnos para siempre en tu presencia. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias.